Jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Estamos aquí para una nueva sesión, para una nueva clase, semana número 9, y esto es Nietzsche y Heidegger. Es lo que vamos a ver. Saludos a los que dejan su saludo en el chat, a Lorenzo y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban todos muy buenas tardes de mi parte. Y sin más preámbulos, eh, vamos a compartir pantalla. Buenas tardes, Emily. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué hora, Isabel? Buenas tardes. Ahí está, compartiendo. Y listo, llega. Eh, bien, primero vamos a dar cuenta de lo que es Nietzsche, filósofo del siglo XIX, después la filosofía del siglo XX, y dentro de ello vamos a ver el existencialismo como corriente filosófica, sus características, y acabaremos con un filósofo alemán llamado Martin Heidegger. A ver, veamos lo siguiente, ¿no? En el caso de lo que viene a ser Nietzsche, ¿no? De 1844 a 1900 ya es este señor, ¿no? Filósofo alemán representante del voluntarismo, vitalismo e irracionalismo. Voluntarismo, ¿por qué? Porque Nietzsche piensa que en el fondo de ti hay algo que te impulsa a hacer cosas o decir cosas, ¿no? Es una voluntad. Además, filósofo del vitalismo porque la vida es lo más preciado que hay precisamente entre los seres humanos. Y además, representante del irracionalismo porque realza, pone eh, por encima de todo la irracionalidad, la desmesura del ser humano, algo que anteriormente no se había hecho. Por eso es representante del voluntarismo, vitalismo y racionalismo, ¿no? Antes de Nietzsche no se habían hecho esas cosas, por ejemplo, ¿no? Que la voluntad lo es todo, que la vida es lo más importante o que la irracionalidad es el eje que mueve precisamente las acciones del ser humano. Nietzsche, cuando está dando cuenta de eso, está pensando en una crítica a lo que viene a ser el pensamiento occidental europeo. El pensamiento occidental europeo piensa que la razón lo es todo para el individuo, que es lo que te guía, que es lo que te hace hacer cosas, y que a la par existen valores morales promovidos y dados a ti por el cristianismo. Y además de lo que viene a ser la metafísica platónica o socrática, por ejemplo, que te dice que si quieres ser virtuoso o ser justo, ante todo tienes que conocer qué es la virtud, qué es la justicia. Nietzsche va a ser duro crítico con respecto a ello. Va a criticar esa postura, ¿no? No se va a comer ese cuento. Entonces, a raíz de eso es que hace alusión a que existen precisamente una contraposición sobre ese pensamiento occidental europeo. Debería haber ello, dice él. No se ha hecho, pero eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Voy a contraponerme al pensamiento occidental europeo, a los valores morales cristianos y a esa metafísica platónica socrática que se inventa un mundo más arriba de este. Eso es la contraposición, sobre ese eje va a girar su filosofía de Nietzsche. Obras principales de Nietzsche, vean ustedes, El nacimiento de la tragedia de 1872, Humano, demasiado humano de 1870, La Gaia Ciencia, que es una crítica a la ciencia. ¿Criticó la ciencia, profe? Sí, criticó la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia es racionalista, ¿no? Y Nietzsche apuesta por la irracionalidad como modo de vida y como dirigir de tus acciones en el ser humano, la irracionalidad. Así hablaba Zaratustra de 1883, Más allá del bien y del mal de 1884, El ocaso de los siglos de 1883, etcétera, y dentro de ese etcétera puede caber Genealogía de la moral, ¿no? De 1867, si la memoria no me falla. Esto, y precisamente Nietzsche, a ver qué dice aquí, el tema principal es Así hablaba Zaratustra, en cual, en la obra esta de aquí, Así hablaba Zaratustra.
En la silla de Zaratustra de 1883 es un texto donde Nietzsche da cuenta de que hubo un primer personaje llamado Zoroastro en la antigua Mesopotamia. Fue el primero, un sacerdote, para ser exacto, ¿no? Llamado Zoroastro. Fue el primer tipo que en ese lugar hizo la distinción de lo bueno y de lo malo. Fue el primer tipo, ¿no? que se encuentra esto, que sentenció que había un lado bueno y un lado malo en la vida. Nietzsche culpa a Zoroastro y le dice, tú eres el culpable. Así que tú has hecho esa distinción, así que tú la arreglas. Porque en realidad, jóvenes, es eso. O sea, antes no había esa distinción. Entonces, el tema principal de Así hablaba Zaratustra es la acusación que tiene Friedrich a Zoroastro como aquel primer individuo que hizo la distinción entre lo que es lo bueno y lo malo. Y sentenció, entonces a partir de ahí vino la decadencia, ¿no? Porque la gente anda lidiando entre lo uno y lo otro, entre el bien y el mal. Tal vez si ese tipo no hubiera hecho eso, o tal vez hasta más adelante otro lo hubiera hecho, ¿no? Pero por ser el primero, entonces Nietzsche precisamente va con todo hacia él, ¿no? Así es, tocando con temas religiosos. Sí, en efecto, ¿no? En efecto que sí. Bueno, de eso es lo que trata ese es el eje, ¿no? De lo que trata la obra. De genealogía de la moral, Nietzsche hace una búsqueda de los orígenes. Genealogía significa búsqueda de los orígenes. ¿Qué significa la genealogía de la moral? Busca los orígenes de la moral. ¿Y saben qué? En la antigua Grecia, ahí va Nietzsche y detecta, ¿qué cosa, no? Que por un lado está el amo, ¿no? El aristócrata, y por otro lado está el esclavo, el siervo. ¿Listo? Cuando un amo, un aristócrata, decía algo, eso era verdad. Y cuando hacía algo, eso era bueno. Cuando un esclavo, un siervo, decía algo, eso era falso. Y cuando hacía algo, eso era malo. Es así, ¿no? O sea, los que han tenido el poder siempre han querido señalar cuál es la verdad y cuál es el bien. Los que han tenido el poder. Es como en nuestro día, ¿no? Los que tienen el poder económico quieren decir cuál es el bien para el país y cuál es la verdad política económica que debe seguir el país. Siempre los poderosos han intentado ello, han intentado imponerse. Los que van por la igualdad, los que van por la preocupación por el otro, por el prójimo, siempre han quedado relegados. Siempre. Y Nietzsche cuenta que la antigua sociedad griega, eh, dentro de lo que es lo aristocrático, lo amo, allí precisamente ronda un dios, Zeus, que se dobla en dos y en esta ocasión aparece como Dionisios, en el lado de la aristocracia, del amo. Y en el lado de los esclavos, de los siervos, aparece Apolo. Apolo representa la racionalidad, la mesura, y Dioniso representa la irracionalidad, la desmesura. Por eso se dice que lo apolíneo es orden, estático, día, luz, racionalidad, límite, individuo, lo aparente, lo que se muestra ante nosotros el fenómeno. Lo dionisíaco es el flujo continuo de la vida, ¿no? El va y ven, el ir y venir, lo dinámico, ¿no? Eh, lo que es la noche, la oscuridad, lo irracional, tus instintos, el querer conseguir lo verdadero, la unidad del todo, lo ilimitado, lo que va sin límites, ¿no? Soy un tipo que no tiene límites, soy sin límites, ¿no? Voy siempre y no me importa nada. Entonces, eso es precisamente es la actitud de un amo, de un aristócrata griego. Dentro de él dice Nietzsche que ronda lo dionisiaco, Dionisos. Y lo contrario es el esclavo, el siervo, y donde ello va a rondar lo apolíneo. Esa es precisamente la figura que tiene en ese caso Nietzsche, ¿no? Ahora bien, por un lado acá tenemos unas imágenes de lo que sería precisamente, ¿no? Lo apolíneo y lo que viene a ser también lo dionisiaco. Y por otro lado, ¿no? Critica la cultura occidental,
lo que pasa es que Nietzsche, ya hemos dado cuenta, que critica la cultura occidental europea. Desde el periodo socrático dice que la cultura occidental europea es decadente desde Sócrates. ¿Y por qué? Porque este inicia las siguientes representantes, ¿no? ¿De qué forma, de qué manera? Sócrates, por ejemplo, enfatiza en exceso la razón y oculta los instintos vitales del ser humano. Sócrates dice, válete de tu intelecto, de tu razón. Y no dice nada con respecto a los instintos. Los oculta, dice Nietzsche. Por eso privilegia a Sócrates lo apolíneo sobre lo dionisiaco. Y este camino, este sendero lo continúa Platón, ¿no? Que se inventa un mundo de las ideas para justificar las cosas que hay en este mundo. O el cristianismo también, ¿no? Esto que te promete el cielo, el paraíso, lo que va más allá de lo físico, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Por eso dice Nietzsche que a partir de Sócrates, Platón y el cristianismo, los valores de la vida se invierten y son abandonados. ¿Cuáles son los reales valores de la vida para Nietzsche? La altivez, el orgullo, la avaricia, la codicia, los valores del amo, del aristócrata, esos son los reales valores. Pero Sócrates, Platón y el cristianismo a través de la historia los han invertido por los valores metafísicos, los del paraíso, los del cielo, por esos que son de corte eternos y que Nietzsche le llama como decadentes, ¿no? Ahora bien, respondiendo a la pregunta aquí que dice, lo apolíneo y lo dionisiaco sería como el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, así lo veo. Si Dios es todo... Ah, bueno, claro, comparándolo con otras posturas, ¿no? Con otras posturas de otras culturas. Claro, podríamos dar cuenta de ello, ¿no? Podríamos dar cuenta de ello. Eh, si Nietzsche da cuenta de que la vida es aquello que se da en el amo y en el aristócrata griego, ese es su punto de partida, entonces la gran pregunta sería, ¿qué es la vida para Nietzsche? ¿No? Y la vida para Nietzsche es esto, ¿no? Dolor, lucha, destrucción, crueldad, incertidumbre, no hay orden, no hay ley, carece de progreso, los valores humanos no encuentran en ella ninguna raíz, todo eso es la vida para Nietzsche. Pero estas características de la vida que Nietzsche detecta en la vida misma, produce dos actitudes. Los ascetas, es decir, los sacerdotes, los padrecitos, los curitas, ellos renuncian a la vida. ¿Renuncian a la vida? Claro, ellos renuncian a la lucha, a la destrucción, a la crueldad, a lo incierto, al desorden, a la ingobernabilidad, ¿no? Ellos rehusan a ello. Por lo tanto, con esa actitud ellos están renunciando a la vida, dice Nietzsche. No obstante, por otro lado, están aquellas personas que sí aceptan que la vida es esto, que la vida es esto. Por lo tanto, esos tipos aceptan la vida tal cual como es, que son pocos, ¿no? Y la idea es que sean muchos los que se den cuenta lo que realmente es la vida, dice Nietzsche. Y son muchos, o mejor dicho, son pocos los que aceptan que la vida tiene estas características, y por ende son pocos los que aceptan que la vida es irracional. ¿Y por qué, profe, pocos aceptan que la vida es todo esto, ¿no? Dolor, lucha. ¿Por qué? Bueno, porque ya todos están supeditados a un pensamiento cristiano, un pensamiento católico. Entonces, llamémosle así, la gente ya está con su cabeza bastante trabajada, ¿no? A través de la historia. Por lo tanto, nunca van a pensar a plenitud que en este caso todas estas características terminan siendo lo más importantes en la vida, ¿no? La gente piensa que no es así, ¿no? El cristianismo se ha encargado de ello. Entonces, a raíz de eso, hay que darle adiós a ello, ¿no? Adiós a todas esas pretensiones cristianas y por sobre todo ello, realzar todas estas cuestiones que son las características mismas de la vida. Así hay a poca gente, porque son pocos los que no son cristianos, ¿no? Así hay poca gente que acepte que la vida es tal cual como es, como la pinta Nietzsche en este cuadro, ¿no? Y por lo tanto, esa poca gente va a concluir que la vida es irracional. Esa es precisamente la cuestión. Ahora bien, ¿no? Como las pinturas de ilustración, las escarapelas de eso, que muestran que las dan la sensación de subir, que están progresando, pero que la escalera no te lleva a ningún lado. Sí, 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 sí. Y Nietzsche precisamente va a dar cuenta que
La vida misma del ser humano eh, es un continuo devenir, es un continuo eterno retorno, porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Nos han hecho creer que progresamos. Eso es lo que ocurre, nos han hecho creer que progresamos, pero en realidad no progresamos, no progresamos. En serio, profe, ¿no? Más adelante vamos a dar cuenta por qué Nietzsche piensa eso. Pero antes, Nietzsche, cuando hace una genealogía de la moral, mira esto, ¿no? El moral, amo o señor. Ya dije que de dónde saca eso Nietzsche, ¿no es cierto? De la antigua Grecia. Que cuando un amo decía algo, eso era bueno, eso era verdad, perdón, y cuando hacía algo, eso era bueno. Y cuando un esclavo, siervo, hacía algo, eso era malo, y decía algo, eso era falso. Bien. Y pues los amos o los señores, los aristócratas, se han impuesto siempre a través de la historia. En pocas palabras, los poderosos siempre han impuesto a través de la historia. ¿Y qué dicen siempre? Que la voluntad de pedir, la individualidad, la altivez, la nobleza, la arrogancia, la jerarquía, el poder, la satisfacción, la vida, la energía de esta, es lo más importante. ¿Y qué han dicho por otro lado? Que lo débil, lo sumiso, lo compasivo, misericordioso, lo solidario, lo resignado, lo obediente, el pedir la igualdad entre todos, es lo malo. Es lo que propiamente siempre se ha solido decir, ¿no? O se ha querido siempre mencionar, ¿no? Eso es. ¿No? Pero a raíz de eso damos cuenta que, por decirlo de un modo, Nietzsche, desde su estudio de la antigua Grecia, tiene razón, ¿no? ¿En qué tiene razón, profe? En que tanto el amo, los aristócratas siempre se han impuesto. Con sus actitudes, con sus expresiones, siempre se han impuesto. Es muy duro de pensar eso, pero sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestros días, insisto con la idea, y porque la filosofía de Nietzsche es actual, ¿no? Y seguirá siendo cada vez actual. Porque el mundo, las sociedades, están hechas por los amos, por los aristócratas. En nuestros días es por los grupos de poder económico. Por ejemplo, los grupos de poder económico confabulados con otro gran poder, la prensa, ¿qué es lo que andan diciendo? Industrialicemos el país. Eso significa innovación, creación. Eso significa desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Ellos qué quieren eso? ¿Quieren industrializar el país? No. Quieren seguir importando cosas y vendiendo cosas. ¿No es cierto? Ellos tienen el poder económico, ¿no? Y deciden si baja el dólar, si sube el dólar, si presionamos de tal forma, si presionamos de esta, si presionamos de aquella. Entonces, fíjense, en nuestro país, ¿quién es el que impone la verdad? ¿Quién es el que dice que es lo bueno? Los grupos de poder económico. No obstante, aquellos que quieren ser solidarios, aquellos que piden la igualdad, son como siervos de esclavos que quedan relegados. O se les quiere hacer eso, que queden relegados. Entonces es una filosofía bastante actual en realidad, ¿no? Esto que encaja precisamente con cualquier tipo de sociedad, con el mundo mismo, ¿no? Vivimos bajo la orden de un país imperialista que impone una moneda, el dólar, que impone una moneda, ¿no? Y a veces nos cuesta pensar y decir, pero ¿cómo puede ser posible? Las cosas están supeditadas a esa cochina moneda, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, pero es precisamente emitida a partir de un respaldo de poder, ¿no? Y nosotros, y los otros, los débiles, los sumisos, los miedosos, los compasivos, los misericordiosos, siguen con eso. Es decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Esa es la moneda universal y tenemos que regirnos por ella. Entonces, desde cualquier perspectiva, cualquier punto de vista, la filosofía de Nietzsche está presente. Entonces, la moral del amo, del aristócrata, tiene determinados valores. Y son estos los valores los que se han impuesto en la historia, jóvenes. En la historia, ¿qué ves? Invasión de impuestos sobre pueblos, colonización de territorios, países que le hacen la guerra a su vecino para quitarle su propiedad y riquezas. Eso es lo que vemos en la historia. Por lo tanto, la moral del amo, del señor, triunfa a través de la historia. La del siervo y el esclavo queda relegada.
Así bien, hace referencia a Nietzsche que Sócrates y Platón terminan engendrando al cristianismo, al, a la posición de San Agustín de Hipona, por ejemplo, ¿no? Ya que Sócrates y Platón son filósofos de la antigüedad griega y terminan influenciando a quién, o mejor dicho, San Agustín de Hipona de la época medieval termina siendo influenciado por aquellos filósofos griegos como Sócrates y Platón en su filosofía. Así se muestran en los textos de San Agustín de Hipona. Entonces, por eso es que coincide que tanto la propuesta de Sócrates y sobre todo la propuesta de Platón coincide mucho con la propuesta del cristianismo. Platón piensa en un mundo de las ideas, el cristianismo que te dice el paraíso, los cielos, coinciden propiamente. Así, en la cultura occidental existen dos tipos de moral. Nietzsche cuestiona la moral del siervo, producto de los cristianos, y defiende aquella moral, aquellos valores del amo. Es lo que termina defendiendo Nietzsche. Profe, ¿y por qué? Porque Nietzsche está al lado de los fuertes, está al lado de la voluntad de poder, está al lado del poder, está al lado de la jerarquía, está al lado de los que defienden la altivez, el orgullo, la avaricia. ¿Por qué? Porque considera que esa es la real naturaleza del ser humano. Por eso Nietzsche está de ese lado. Tiene un texto llamado Anticristo que elige, en ese texto elige la guerra en lugar de elegir la paz. Elige el odio en lugar de elegir el amor. Y tiene frases bien crueles que dicen, por ejemplo, no me importa que sufran los débiles, al contrario, hay que ayudar a que estos se mueran. Muy fuerte, ¿no? Pero es precisamente eso. Desenmascara los valores cristianos Nietzsche, aparentemente nobles, pero sobre todo de carácter idealistas. Detrás de esta imagen cristiana y amorosa por el más allá subyace el resentimiento, el miedo y el desprecio por la vida. En verdad, aquel que es religioso vive resentido con el mundo, porque piensa que el mundo debe comportarse de esta forma, de aquella forma, y no tal cual como es. Por lo tanto, vive con miedo hacia el mundo y tiene un desprecio por la vida, porque piensa que la vida no es eso, altivez, orgullo, avaricia, codicia, guerra, lujuria. Piensa que la vida no es eso. Y al pensar que la vida no es eso, con su actitud religiosa está despreciando la vida. Es como Nietzsche sintoniza a los religiosos en esta coyuntura. Ahora bien, ante eso, ¿qué es lo que queda? Bueno, dar cuenta de que los saberes tradicionales del pensamiento cristiano y la metafísica iniciada con las ideas de Sócrates ya no van más. Y ya no van más tiene una figura metafórica. Pues ¿saben cuál es esa figura metafórica? Dios ha muerto. ¿Qué significa la expresión Dios ha muerto? Representa la ausencia de todo sentido trascendente. Pensar en un paraíso o cielo no tiene sentido. Por lo que está relacionada a la aparición del nihilismo nietzscheano. ¿Qué cosa significa nihilismo? Negar algo. ¿Nietzsche qué niega, profe? El cristianismo. Niega eso, el cristianismo. Los valores que nos ha intentado poner los cristianos. Y que esos valores lo único que han querido siempre es torcer nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es instintiva, avara, codiciosa, lujuriosa. Y los cristianos han propuesto lo contrario, es decir, han intentado torcer nuestra naturaleza. Pero Nietzsche simplemente dice, haciendo un rastreo a través de la historia, descubro que el ser humano ha matado al Dios. Es decir, le ha dicho no a esos valores del cristianismo, con sus actitudes. ¿Cuáles actitudes, profe? Lo que hemos visto en la historia y lo seguimos viendo. No lo vemos en los diarios, escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, asesinatos, ¿sí? Extorsiones, guerras, destrucciones que el mismo ser humano hace con su hábitat. Entonces el ser humano con esas actitudes ha terminado a través de la historia aniquilando al Dios y todos sus valores, ¿no? Entonces, por eso Nietzsche dice, ¿no? El ser humano ha negado los valores del cristianismo con sus propias actitudes. Así bien, con la muerte de Dios mueren los valores asociados a la metafísica del más allá. Es decir, decirle no a los valores propuestos por el cristianismo y como el ser humano les ha dicho no, con sus actitudes mismas del ser humano a través de la historia. De esa forma el ser humano ha, llamémosle así, ¿no?
ha derribado esa metafísica del más allá. ¿Cuál? A ese mundo suprasensible, ¿no? Es decir, a ese paraíso, a ese cielo, al mundo de las ideas en versión platónica, a esa cuestión de que la racionalidad es lo más importante, al abstracto, a lo verdadero absoluto como Dios, al progreso, a la eternidad, a todo eso el ser humano le ha dicho no, con sus propias actitudes, a través de la historia. Ese es precisamente el kick del asunto en esta posición que guarda precisamente Nietzsche, ¿no? Los leo en el chat, ¿no? Los leo en el chat. A veces confunden a Nietzsche como ateo, pero los ateos afirman algo. Nietzsche no deconstruye ese pensamiento por la palabra Dios. Está muerto o no, lo dice literalmente, solo es una metáfora. Claro, que trata de ilustrar su pensamiento en referencia a la misma. Claro, es una metáfora. Dios ha muerto, es una metáfora. ¿Qué significa esa metáfora? Que todos los valores del cristianismo ya no van más. ¿Y por qué? ¿Quién ha decidido eso? El ser humano con sus actitudes mismas a través de la historia, ¿no? A través del día a día incluso. Incluso en nuestros días sigue matando cada vez al Dios. Los asesinatos, las extorsiones, y una serie de crímenes que el ser humano comete en toda sociedad. Con eso, Nietzsche está negando a Dios, lo está aniquilando y sigue y sigue y sigue. Esa es precisamente la alusión que tiene Nietzsche. Ahora bien, comprender el significado de la muerte de Dios, es decir, que los valores cristianos no van más, es hacer una transvaloración de los valores. ¿Así? Claro. Entonces, ¿qué valores importan? La altivez, el orgullo, la avaricia, la codicia, esos son los valores que importan. Esos son los valores que importan. ¿Y cuáles no son los que importan? La preocupación por el otro, la solidaridad, la compasión, eso no importa. Eso no importa. Los que proponen el cristianismo, eso no importa. Entonces Nietzsche hace una inversión, una transvaloración de los valores. Aquel que acepte que el ser humano mismo ha hecho transvaloración de los valores con su propio accionar, con sus propias actitudes, ese está cerca del superhombre. Además que aquel que rechace la moral de la debilidad, de la compasión, y que dé cuenta que es capaz de crear nuevos valores en la fuerza, en el vigor, en la lucha, en la altura, en el poder, en la jerarquía que quiere alcanzar el ser humano. Aquel que acepta eso, entonces está aceptando la idea de ser un superhombre, o por lo menos intentarlo. Ahora, otra cuestión. Dijimos que Nietzsche propone la voluntad como eje que te hace mover, pero la voluntad es infinita. Tú infinitamente eres voluntarioso para hacer cosas, decir cosas, planear cosas, y siempre cada vez solemos hacer y vamos por más, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes están aquí para querer lograr su vacante en la universidad. Tienen una voluntad, quieren imponerse, como sea. Así se rige el ser humano. Además, a la par, o sea, para dar cuenta de que Nietzsche en este aspecto tiene razón. Cuando ustedes van a su examen, ustedes se preocupan por el otro. Habrá compañeros que de repente van a seguir lo mismo, van a ir a la misma carrera que yo. Hay compañeros que van a la misma carrera que yo, compañeras. ¿Y qué tal si ellos finalmente no terminan entrando? ¿Qué tal si ellos finalmente no terminan logrando su objetivo? Y de repente sus padres ya no le quieren dar otra nueva oportunidad. Entonces, ¿qué hago? No marco yo, que marquen ellos. Imposible, jóvenes, pensar eso, ¿cierto? Tú vas a dar lo mejor de ti en tu examen. Vas a desplazar a quien tengas que desplazar. Así sea tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima, tu amigo, tu chico, tu chica. Tú vas a desplazar a quien tengas que desplazar, no te importa. Ya, esa es la real naturaleza del ser humano. ¿Y dónde está esa idea que supuestamente nos han vendido de que nosotros, por decirlo de un modo, queremos o nos preocupamos por el otro? ¿Dónde está esa idea? ¿Dónde yace esa idea, jóvenes? Nos han vendido falsamente esa idea. Eso es lo que ocurre, ¿no? Nos han vendido falsamente esa idea. En realidad el ser humano no es eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que precisamente Nietzsche te dice, ¿no? Tu vida es eso, ¿no? Voluntad de poder. Querer hacer siempre cosas. Después de que ingreses a la universidad vas a querer seguir haciendo más cosas, estudiar otra carrera tal vez,
estudiar un idioma y también adquirir cosas, comprar cosas, un inmueble, un vehículo, vivir cada vez mejor y pelear cada día para ello. Es un eterno retorno. Es decir, la vida es un eterno constante hacer cosas, obtener cosas, querer realizar cosas, pensar en hacer cosas. Es un constante eso, en hacer, pensar, obtener. Por lo tanto, todo es un eterno retorno. No hay progreso. La idea que nos vendieron los filósofos de la modernidad de que todo es progreso es falsa la idea. No hay progreso. Es lo que precisamente devela o revela Nietzsche, ¿no? Entonces esa es precisamente la propuesta que él tiene en esta ocasión, en esta oportunidad. Ahora bien, entonces, una vez que hemos dado cuenta de Nietzsche, nos vamos a hablar de el existencialismo, que es una corriente ya del siglo XX, tipo individualista, pesimista, que enfatiza el ser humano y la libertad. Se desarrolló en Europa entre las dos guerras mundiales. ¿Por qué es pesimista? Bueno, porque piensa que el acontecer o la existencia del ser humano es nada, está en cero, producto de las guerras mundiales. En las guerras mundiales, ¿qué se tiene? Paz, amor, comprensión, solidaridad, no, desgracia, eh, descuartizamiento, ensañamiento entre los unos y los otros, ¿cierto? Muerte, destrucción, claro, entonces tiene eso. Por lo tanto, a partir de ahí es, ¿qué ha hecho el ser humano? Los unos a los otros, ¿qué han hecho? Hay que ponernos a reflexionar sobre su existencia, ¿no? ¿Han venido a este mundo para eso? ¿Para despedazarse unos a otros? Reflexionemos sobre la existencia del ser humano. Las guerras no dejan eso. Reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Bueno, los europeos empezaron ese tipo de filosofía, esa corriente filosófica allí, en pleno siglo XX, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El existencialismo expresa la desorientación y desarraigo producidos por los cambios en la cultura, valores y principios. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, llamémoslo así, ¿no? Los cambios de la cultura, los valores y principios parece que no han conducido a un buen puerto. Llegamos al siglo XX, dicen ellos, esto ubicándose en el siglo XX, llegamos al siglo XX y nos damos cuenta que todo es caos, todo es caótico. Las guerras nos dan clara muestra de ello. Entonces hay que preguntarnos y reflexionarnos por el ser humano, su acontecer, su existencia. Representantes del existencialismo, Heidegger, Jasper, Sartre, Camus y Beauvoir. Estos últimos son franceses. Y veamos, una vez visto cómo y de qué trata el existencialismo en el sentido de que cómo nace el mismo, corriente filosófica cómo nace, vamos a ver sus características. El tipo que ustedes tienen aquí es Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos existencialistas más famosos franceses. Que los existencialistas tienen algo en común, ¿saben? El objeto de estudio central es la existencia humana, concreta e individual. El ser humano es el único ser que posee existencia, o mejor dicho, da cuenta de su existencia. Es el único que puede dar cuenta de ello. La existencia de los seres humanos se crea a sí misma en libertad. ¿Sí? La existencia de los seres humanos se crea a sí misma en libertad. Es decir, el ser humano es un proyecto que ha de realizarse a sí mismo. En pocas palabras, hay algo importante en el ser humano, que es libre. Y dentro de su libertad se encuentra siempre como un proyecto que ha de realizarse. ¿Por qué un proyecto siempre que ha de realizarse? Porque el ser humano es una realidad inacabada, es decir, no está acabado. En este momento, 25 de octubre del 2021, ¿podemos decir qué cosa es el ser humano? ¿Cuál es la realidad del ser humano? No, es inacabada, es decir, continúa. No podemos dar cuenta de lo que es el ser humano. Podemos dar cuenta, sí, con grandes rasgos, es esto, es lo otro, es hacedor de esto, es hacedor de aquello, pero he de decir que es exactamente imposible. Es algo inacabado. No está acabado todavía el ser humano. Por lo tanto, no podemos señalar su realidad. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve el ser humano? ¿O para qué está en este mundo? Por lo tanto, es una realidad inacabada y abierta. Es decir,
van a haber muchas cosas más que señalar del ser humano. Miren, el ser humano mismo destruye su hábitat. Miren, el ser humano mismo se destruye los unos a los otros, las guerras. Entonces, además, el ser humano paralelamente es innovador, es ingenioso, hace cosas siempre para estar bien y mejor cada día. El ser humano es eso, ¿no? Entonces esto está abierto a múltiples cosas de hacer, de realizar y de pensar. Es una realidad inacabada. Además, otra característica que detecta el existencialismo por parte de Nietzsche, perdón, por parte de Sartre y todos los existencialistas, otra característica del existencialismo es la comprensión del hombre es de carácter existencial. ¿Sí? La comprensión del hombre es de carácter existencial, vivencial. ¿Sí? Y no puede ser reducido a un objeto nociológico, es decir, como lo que hizo Descartes, ¿no? Somos una cosa que piensa, pero el ser humano no es un objeto más. Tampoco es un objeto nociológico de andar viendo qué es el ser humano con solo verlo, como se pretende con las cosas. Las cosas decimos lo que estas son con solo verlas, con solo captarlas con nuestros sentidos. Y el ser humano pretendemos darle el mismo estudio que le damos a las cosas, no es posible. Entonces, la comprensión del ser humano es de carácter existencial, vivencial, de su acontecer. Ahí tenemos que atacar, ahí tenemos que precisamente enfatizar y desarrollar, ¿no? Eso es propiamente. Ahora bien, eh, por cierto, existencialismo, como lo he venido comentando, eh, tiene sus precursores. Kierkegaard, Schopenhauer, filósofos alemanes, y Nietzsche, el que acabamos de ver. Son los tres precursores de esta corriente filosófica del siglo XX llamado el existencialismo. Si no hubiese habido esas filosofías de Kierkegaard, Schopenhauer y de Nietzsche, que acabamos de verla, esta última, no tuviéramos esta corriente que se preocupara por el individuo mismo. Dentro de todos los existencialistas, uno que negó en principio serlo, pero la historia misma de la filosofía lo cataloga como tal, Martin Heidegger, que vive entre 1889 y 1976. Discípulo de Edmund Husserl. ¿Quién es Husserl? Husserl tiene un texto, Ideas 1, de 1919. ¿Saben lo que propone ahí? Un método filosófico importante, la fenomenología. Así como hay la mayéutica socrática, la dialéctica hegeliana, la fenomenología, jóvenes. ¿Qué significa fenomenología? Búsqueda. Fenomenología significa describir. Describir a más no poder. Describir a más no poder. ¿Sí? Es morfológica la fenomenología. Profe, ¿qué se describe las cosas? Husserl pensaba que tú describiendo las cosas a más no poder, llegas a la esencia de las cosas. ¿Sabes lo que hace Heidegger? Heidegger dice, ¿qué tal si en lugar de ponernos a describir cosas, mejor nos ponemos a describir lo que es el ser humano y damos cuenta del acontecer y de la existencia así del ser humano? Hagamos eso. Y es lo que empieza a hacer, jóvenes. ¿Sí? Heidegger eso es lo que hace. Describe a más no poder. ¿Sí? Describe a más no poder. ¿Qué cosa? Al ser humano. Su acontecer, su existencia aquí en el mundo. Ahora bien, hay una polémica. La adhesión del régimen nacionalista de este filósofo manifestada en el discurso que pronunció en la toma de la posesión de la cátedra de la Universidad de Friburgo en 1933, jóvenes. ¿Cómo es eso, profe? Lo que pasa es que Heidegger tenía tendencia nazi. Iba con su uniforme nazi a dictar clases. Sí. Eso es lo que ocurre, ¿no? Tenía esa tendencia, ¿no? Esa es la cuestión del mismo Heidegger. Entonces, por eso es que se tiene eso, ¿no? La historia misma lo ha catalogado como el filósofo que llevó, ¿no? Fabricó, ¿no? Esto hizo posible la semilla del nazismo y el nacimiento de esta planta. Su filosofía se vuelca en esto, en analizar la pregunta del ser. No está hablando del ser, está hablando del ser humano, ¿eh? Del ser humano. Y la filosofía para Heidegger es esto, el extraordinario preguntar
por lo extraordinario. Traducción de eso. Para Heidegger, la filosofía es el extraordinario preguntar por el individuo, por el ser humano. ¿Sí? Para Heidegger, la filosofía es el extraordinario preguntar por el ser humano. El ser humano es lo extraordinario. Entonces, recuérdese que cada filósofo ve la filosofía según su perspectiva, ¿no? Para Aristóteles, la filosofía debe estudiar la causa y principio primero de todas las cosas, por eso defino la filosofía así como la causa y principio primero de todas las cosas. Ciencia que estudia la causa y principio primero de todas las cosas, la catalogaba Aristóteles en su época. Sabemos que la ciencia, la filosofía en nuestro día no es una ciencia, pero Aristóteles la cataloga así. O en el caso de lo que es esto, uh, en el caso de lo que es Wittgenstein, que ya viene más adelante, creo que la otra semana. Wittgenstein que dice que la filosofía es la actividad que ayuda a esclarecer, dilucidar el lenguaje, porque Wittgenstein está maravillado por el lenguaje, por lo tanto estudia amando por él mismo. O en el caso de Heidegger, ¿no? que dice la filosofía debe abocarse a estudiar por el ser humano, por lo tanto la filosofía, sus preguntas son extraordinarias. Además, entonces la filosofía es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. En pocas palabras, la filosofía es el extraordinario preguntar acerca del ser humano o por el ser humano. Obra fundamental de Heidegger, Ser y Tiempo de 1927. Y tenemos lo siguiente en esa obra, ¿no? Heidegger establece la diferencia fundamental entre lo óntico y lo ontológico. Lo óntico es lo particular, derivado, entes, cosas. El ente es el utensilio, es decir, la cosa, que se determina por una cualidad de estar a la mano. Por ejemplo, tu celular. Tu celular es algo particular, derivado, ¿no? Viene de un determinado lugar, un lugar donde lo fabrican. Es un ente, es una cosa, tu celular. Es un utensilio que está determinado por una cualidad que está a la mano. Tu celular es algo que lo tienes siempre a la mano. Es un objeto a la mano. Entonces, es algo óntico tu celular. También tu cuaderno, también tu lápiz, también tu lapicero, también todo aquello que te rodea, con los cuales está a la mano. Está cerca a ti. Y te sirve para tal o cual cosa. ¿Sí? Eso es precisamente. Y por otro lado está lo ontológico, el sentido del ser, jóvenes. Lo ontológico, el sentido del ser. ¿Cómo sería esto, el sentido del ser? El sentido de la existencia del ser humano. Lo que pasa es que para Heidegger la ontología se remite a eso, a dar cuenta del sentido del ser humano. Ojo a ello, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, jóvenes, ¿sí o no? Esto, cuando revisamos la ontología, ¿qué es la ontología de la semana 1? El estudio del ser. Ser es todo aquello que existe en la realidad. Lo que existe en la realidad son cosas y pueden ser inertes o vivas, o como dicen los biólogos, bióticos y abióticos del ambiente natural, elementos. Pero para Heidegger, la ontología solamente es esto, es la disciplina fundamental que estudia al ser humano, nada más. Solo es eso, solo es eso, nada más. Así se reduce la ontología para Heidegger. Y por eso la tarea principal de la filosofía es tanto ontología, es volver a preguntar por el ser. ¿No? Volver a preguntar por el ser. Sí, lo que pasa es que se han preguntado por el ser anteriormente a Heidegger. Por el ser humano se han preguntado. Pero lo han cosificado. Lo han visto como una cosa más. Recuerda a Descartes. Una cosa que piensa. No, pero ¿por qué lo cosificaste? El ser humano no es una cosa, no es un objeto más. Por lo tanto, hay que darle un estudio distinto. ¿No? La pregunta por el ser humano, ha caído en el olvido. ¿Por qué? Porque lo han visto como un objeto más al ser humano. Y sobre la base de los objetos lo han estudiado el ser humano. Pero hay que darle un estudio distinto. Hay que volver a preguntarnos entonces por el ser humano y apartarlo de lo óntico. Es decir, no darle un estudio al igual como le damos a las cosas, no darle ese mismo estudio. Merece un estudio distinto. ¿No? Entonces, a raíz de eso o a través de eso,
el único ente señalado para responder a este interrogante es el ser humano sobre él mismo, ¿no? Sobre él mismo. Entonces, a raíz de esto, damos cuenta de lo siguiente, jóvenes, de que Heidegger va, pues, por una nueva pregunta en la filosofía. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser humano? Y cuando le da respuesta a ello, empieza a dar respuesta diciendo o hablando sobre el acontecer del ser humano, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hace alusión a Heidegger. Eh, el ser humano para Heidegger es un Dasein. Dasein, ¿qué significa? Ser ahí, estar ahí. ¿Dónde? En el mundo. Lo que pasa es que los ingleses, los franceses, al igual que los alemanes, como este señor que era alemán, Martin Heidegger, no tienen la rica distinción que precisamente nosotros tenemos en lo que viene a ser el castellano de ser y estar. No tienen esa rica distinción, ¿sí? No tienen esa distinción. ¿No la tienen, profe? No, pues no, no la tienen. Nosotros sí tenemos esa distinción de ser y estar. Ellos no. Por eso que una misma palabra Dasein significa ser ahí y estar ahí. Ser ahí, algo que es, se va dando ahí. Estar ahí, algo que yace en el mundo. Entonces el Dasein es el ser. Que ojo, hay que verlo diferente al ente, es decir, al objeto, a las cosas. Es diferente el ser al ente. Entonces Heidegger hace una diferencia fundamental entre el ser y el ente, entre lo óntico y lo ontológico, ¿no? Como lo hemos dicho. Ahora bien, como he hecho esa distinción, entonces dice, dediquémonos a eso, al estudio ontológico del ser humano. Dice que es un Dasein, ¿sí? Es un ser ahí, es un estar ahí, ¿dónde? En el mundo. Bien. ¿Y qué más tiene? Tiene características, porque el ser humano con su existencia da a conocer sus características. Por ejemplo, una de las características del ser humano es que éste vive arrojado al mundo. ¿El ser humano vive arrojado al mundo, dice Heidegger? Sí. Ojo, jóvenes, con eso, porque decir de que el ser humano vive arrojado en el mundo, en estado de arrojo, con esto se evitó hablar de Dios. ¿Profe Heidegger era ateo? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, él no piensa que ha sido creado el ser humano, sino que se encuentra en el mundo en un estado de arrojo, se encuentra arrojado en el mundo. Eh, Preocupado también, se encuentra arrojado en el mundo y preocupado de este mundo. Y además vive al cuidado del mundo de los útiles, es decir, vive rodeado de útiles. ¿Qué son útiles? Cosas. Vive el ser humano rodeado de cosas. Eso es. Entonces, en la alusión de que el ser humano existe en este mundo, que el ser humano es un ser en el mundo, es decir, que yace en este mundo, una de las cosas que hay que dar cuenta de ello con respecto a la existencia del ser humano es que se encuentra rodeado de cosas de útiles, que están a la mano, que están a la mano. Punto uno. Punto dos. Además que el ser humano es un ser para con otros, existir con otros en medio del mundo. De eso se trata, ¿no? Tenemos que existir con otros en medio de este mundo. Y en efecto, ¿no? Nos relacionamos con otros seres, con otros Dasein, si lo quieres. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre. Bien, con esto damos cuenta de las características de la existencia humana, dice Heidegger. El Dasein es un ser en el mundo que se relaciona con útiles, con cosas. Es un ser que se relaciona con otros seres igual que él. Pero otra de las características, y esto sí es importante para Heidegger, otra de las características de la existencia del ser humano, de la existencia del ser humano, es que es un ser para la muerte. Una de las características de la existencia del ser humano es que el ser humano, es un ser para la muerte. ¿Qué significa que sea un ser para la muerte el ser humano? Que nacimos para morir, que estamos en este mundo para morir. Pero estamos abiertos a múltiples posibilidades, ¿no? Comer, jugar, hacer deporte, ver cosas, pensar, escuchar música, múltiples posibilidades. Sí, sí, es parte de tus características, de tu existencia misma, esas múltiples posibilidades. Pero no te olvides de una importante.
la muerte. Ser consciente de ello. Y más aún, ser consciente que con la muerte ya no te espera nada, ¿no? Con la muerte ya no te espera nada. ¿Y cuál es la novedad aquí? Lo que pasa es que solamente aquella persona que piensa que con la muerte no le espera nada, ese tiene existencia auténtica. Ese reconoce la angustia ante la muerte, ante su finitud. Importantísimo ello, ¿no? Sí, importantísimo ello. ¿Y quién tiene existencia inauténtica? Aquellos que no creen en la muerte, o más aún, para decirlo de forma mejor, aquellos que saben que le espera otra vida después de esta, porque su religión así lo dice. Ya, esos tienen existencia inauténtica para Heidegger. Esos huyen de la angustia ante la muerte. Yo voy a huir de la angustia, de tener que angustiarme frente a la muerte. Yo voy a huir, me voy a ir lejos, 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 lejos. Lejos, lejos, lejos me voy a ir. Ya, esos precisamente tienen existencia inauténtica. Los religiosos, los curas, sacerdotes, los pegados a la iglesia, sí tienen existencia inauténtica. Porque andan pensando en un mundo más allá de este. Y tienen existencia inauténtica porque saben lo que hagan en esta vida, traen al cura, faltando unas pocas horas para morir, se confiesan y saldrán el problema. ¿Qué duda cabe que tienen existencia inauténtica esos tipos? Dice Heidegger. Por lo tanto, siempre van a huir de la angustia frente a la muerte. Pero aquel que no tenga idealidades en su cabeza, aquella persona que no tenga idealidades en su cabeza, aquella persona que reconozca que simplemente ha sido puesto, arrojada en el mundo y no sabe cómo ni de dónde ha venido. Aquella persona que únicamente admita que se relaciona con cosas, con otros seres, y que dentro de todas las múltiples posibilidades que haga o piensa hacer en el mundo, hay una en particular, la muerte, y con ello no queda nada. Y eso, ante ello, le angustia, ya, ese tiene existencia auténtica para Martin Heidegger, ¿no? Entonces, eso es precisamente el kick del asunto en Heidegger, ¿no? Y con esto, lo que ha hecho, ¿qué cosa es? Describir a más no poder lo que él cree que ve en el ser humano, ¿no? Recuérdese que él utiliza como le dije hace unos minutos, utiliza el método de su maestro Edmund Husserl. Husserl utiliza como método filosófico, inventa la fenomenología. Describo a más no poder las cosas y así me acerco a la esencia de las mismas. Heidegger dice, pero ¿por qué no ese método lo traigo a mi filosofía y en lugar de ponerme a describir cosas, describo al ser humano a más no poder y así me acerco a la existencia, al acontecer real del ser humano? Entonces, en pocas palabras, este es su análisis eh, fenomenológico, es decir, este es su análisis utilizando ese método filosófico llamado la fenomenología. Este análisis es el que hace precisamente Heidegger con respecto a lo que es el ser humano y lo que él cree que yace de él aquí en este mundo. Y bueno, esto es precisamente los autores que teníamos que ver hoy. Nietzsche es siglo XIX, después la corriente filosófica existencialismo, siglo XX, sus características, y después un filósofo importante representativo del siglo XX con esta tarea de dar cuenta de la existencia del ser humano como es Heidegger. Y con ello acá tienen las claves ustedes, ¿sí? Las claves de ustedes están aquí. Y me despido con una frase de un filósofo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Nietzsche, ¿no? Es la perseverancia la que hace grande a los hombres, mas no la fuerza. Así que jóvenes, sean perseverantes en su objetivo que tienen ustedes para lograr su anhelado ingreso a la universidad. La perseverancia los hará grandes. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima clase. Cuídense todos. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos.
Cortaré la grabación.